Lectura del Srimad Bhagavatam, texto 31 en el capítulo 17. Bienvenidos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Rayo Vacham Nate Gudakesha Yasodaranam Baddhanjaler Bhayamasti Kinchit Navartitavyam Bhavata Katanchanam Kshetre Madhyatvam Adharma Bandhu. Traducción. El rey dijo entonces: nosotros hemos heredado la fama de Arjuna. Por lo tanto, como te has rendido con las manos juntas, no es necesario que temas por tu vida. Pero no puedes permanecer en mi reino, pues eres el amigo de la irreligión. Significado. A la personalidad de Kali, quien es el amigo de toda clase de irreligiones, se le puede excusar si se rinde, pero de todos modos no se le puede permitir que viva como un ciudadano en ninguna parte de un estado benefactor. Los Pándavas eran representantes de confianza de la personalidad de Dios, el Señor Krishna, quien prácticamente fue el causante de la batalla de Kurukshetra, pero no por ningún interés personal. Él quería que un rey ideal como Maharaj Yudhishthira y descendientes de él, tales como Maharaj Pariksit, gobernaran el mundo. Y por consiguiente, un rey tan responsable como lo era Maharaj Pariksit no podía permitir que el amigo de la irreligiosidad prosperara en su reino a costa de la buena fama de los Pándavas. Esa es la manera de eliminar la corrupción del Estado, y no hay otra. Los amigos de la irreligiosidad deben ser desterrados del Estado, y eso salvará al Estado de la corrupción. Fin del significado. Vean que aquí se habla de la fama, y en varias ocasiones hemos leído ya. También en la Gita, Krishna le habla a Arjuna de la fama. Vale la pena tener en cuenta que en algunas ocasiones cuando se habla de esta fama, es también usado en el sentido de buena reputación, la buena reputación. Incluso hay un momento en el Bhagavatam, creo que esto les puede interesar, no es el tema central, pero vamos a verlo. Vamos a leerlo, Srimad Bhagavatam, canto 8, canto octavo, capítulo 20. Y vean qué interesante en la introducción de este capítulo, Prabhupada describe que toda persona debería aspirar a tener fama, en el sentido de tener una buena reputación. Vean qué interesante cómo él lo escribe aquí. En el pasado, todos los grandes reyes y emperadores expandían sus reinos teniendo en cuenta el bien de la gente. En verdad, hubo personalidades eminentes que mientras se ocupaban en esas actividades para beneficio público, llegaron incluso a sacrificar sus propias vidas. Se explica que quien realiza actividades gloriosas siempre está vivo y nunca muere. Por lo tanto, esa fama debe ser el objetivo de la vida. En verdad, quien lo pierda todo por preservar su buena fama, no perderá nada. Interesante, ¿no? El actuar por el bienestar de los demás. Muy relacionado con lo que hemos venido leyendo y reflexionando, como Prabhupada hace unos versos atrás vino diciendo que los líderes, los políticos, los intelectuales no pueden quedarse de brazos cruzados, y sobre todo los devotos, decía, los Vaishnavas. Porque el beneficio público es lo que motiva, podemos decir así, lo que motiva a Krishna a aparecer en la tierra por el bienestar de todos. Y los Vaishnavas, si conocen el corazón de Krishna, por esa razón le complacen, entonces deberán actuar por el beneficio público. Encontramos entonces a Pariksit pensando en el beneficio de todos
Y aquí él se encuentra entonces en una situación que podemos relacionarnos nosotros de alguna manera con esa situación en la cual se encuentra, una disyuntiva, podemos decir, y podemos sacar también una pista de cómo él procedió. Por un lado, tiene la herencia de su abuelo, no quiere perder esa cualidad de pensar en el bienestar de todos, y por otro lado, tiene aquí, está él frente a un código de los guerreros, y ese código le indica que él no puede castigar a alguien que transparentemente se rindió, se arrepintió. Y es el caso de Cali. Ayer hablamos de los hipócritas, o de la hipocresía, más bien, y decíamos cómo alguien puede mm, fingir ser alguien que no es. Y en el caso de Pariksit también es interesante porque alguien podría señalarlo a Pariksit, o a alguien como él, señalarlo de hipócrita. Porque Pariksit 2 segundos atrás estaba dispuesto a matar a este malhechor, a este sujeto, y ahora un momento después ya se le acabó ese sentido de justicia, aparentemente. Le podríamos decir que Pariksit, usted es un hipócrita también, porque hace 2 páginas estaba diciendo que sí, que iba a matar incluso estaba dispuesto a matar a los semidioses, y los semidioses eran los causantes de este problema. Pero ahora lo vemos aquí eh, suave, o sea, bien negligente, perdonándole la vida a este sujeto. Podría él parecer un hipócrita también, ¿no? Podría parecer que Pariksi solamente estaba hablando de dientes para afuera. Y lo cierto es que entre los códigos, principalmente para los códigos de los guerreros, sin embargo, también podemos observarlo y aplicarlo. No, no estaríamos en un error si aplicamos esa forma de conducta. Y consiste en, ok, observamos un error en alguien, pero esa persona se arrepintió. Esa persona honestamente se arrepiente, honestamente pide perdón. Y es el caso de este sujeto con Pariksit. Y por el hecho de pedir perdón, entonces ya no hace falta el castigo eh, cruel al cual Pariksit estaba dispuesto, con el cual él estaba dispuesto a proceder. Porque realmente él se arrepintió, ¿no? Eso lo vimos en versos anteriores. Y entonces seguramente todos nos hemos enfrentado a ello, de que, ok, hubo algo indebido, una acción indebida, pero la persona se arrepiente. Ahora, entonces, debido a que hay un arrepentimiento real, aquí lo encontramos entonces a Pariksit solucionando este asunto. Como te has rendido, dice el verso, el mismo verso del Bhagavatam, como te has rendido, ya no es necesario que temas por tu vida, ya no te voy a castigar como pensaba castigarte. Pero al mismo tiempo no puedes permanecer aquí. Y Prabhupada también, el significado lo dirige en esa misma línea. Y también para nosotros mismos. Todos nos hemos encontrado en situaciones por la ley de la probabilidad, si no todos, la mayoría, nos hemos encontrado en situaciones en donde alguien hace algo que nos daña. Alguien hace algo tal vez con mala intención, o tal vez no con mala intención, pero en fin de cuentas nos dañó, nos hirió. Y si vemos, si recibimos eso, un maltrato, digamos, o algo que nos hiere, es saludable para nosotros mismos el comprender por qué sucedió, y en fin de cuentas el perdonar, ¿no? El perdonar siempre trae, para la persona que perdona, siempre trae el beneficio de que el cuerpo emocional y el corazón sanan. La persona que perdona en realidad perdona para vivir más saludable ella misma. En algunas ocasiones está la impresión, uno puede tener la impresión de que perdonar significa de que yo acepto que la otra persona está bien al momento de dañarme. Es ahí un error conceptual en cuanto al perdón.
Parecería que, bueno, yo voy a perdonar a esta persona, pero perdonar significa que yo avalo y patrocino su mala conducta y le doy la razón de que está bien que me haya dañado. Pero como digo, es una distorsión en el concepto, porque perdonar significa que, ok, yo entiendo que de alguna otra manera actuaste como actuaste, movido y más específicamente aquellos que conocen o conocemos el, la cosmovisión devocional, la cosmovisión Vaishnava, que la Gita nos dice que, bueno, cuando una persona actúa, hay otros factores. Está el karma mismo, está el lugar mismo en donde se llevó la acción, el karma de la otra persona, mi propio karma, la química que hay entre él y yo, o ella y yo. Hay muchos factores. Entonces, perdonar implica que, ok, yo entiendo que hay otros factores, que no eres el único actor en eso que me dañó. Y bueno, voy a tratar de olvidar ya lo que sucedió porque entiendo que de alguna u otra manera la ley del karma indica que yo necesitaba atravesar por una situación de estas. Así que te perdono, pero al mismo tiempo, así como Yudhishthira aquí, perdón, como Pariksit, al mismo tiempo sí entiendo que lo que hiciste está mal. Parecería que estas dos cosas no se concilian, ¿verdad? Parecería que son contradictorias. Te perdono, pero actuaste mal. Sí caben las dos, sí es posible, estas dos ideas, sí es posible tenerlas juntas en la cabeza y en el corazón. Y te perdono significa que, ok, al mismo tiempo estoy dispuesto a no seguir cerca tuyo porque sé que me puedes seguir haciendo lo mismo, pero te perdono. Y te perdono sabiendo que el perdón implica saber que en fin de cuentas Krishna está en el corazón de todos. Y como lo hemos venido diciendo ya hace varios días atrás, Krishna está en el corazón de todos y de alguna manera Krishna pudo haber dicho, Krishna le pudo haber inspirado a esa persona que no actuara de tal manera conmigo o que no actuara de tal manera en este momento, pero de alguna manera Krishna permitió eso. Eso quiere decir que, bueno, yo necesitaba experimentar un poco de eso, ¿no? Por lo tanto, sé que yo tengo parte también, es de en mi propio karma era necesario experimentar eso. Por lo tanto, te perdono, sé que no eras completamente de mal corazón que estabas actuando, pero al mismo tiempo no estoy dispuesto a seguir conviviendo contigo de la misma manera que lo hacía antes. Lo mismo que encontramos aquí en Pariksit, que él dice, ok, no te preocupes, Kali, yo no te voy a matar, como te dije, ya te perdono porque vi que estás rendido, sinceramente, pero no puedes vivir aquí. El, y como digo, a veces da la idea de que perdonar significa que, ok, te perdono, sigue haciendo conmigo lo que hacías, te doy licencia para que me sigas pisoteando. No es eso lo que se recomienda en ningún procedimiento de carácter psicológico, ni tampoco es eso lo que hace aquí Yudhishthira. Perdón, Pariksit, siempre me confundo con ellos dos, o bueno, me confundo con tanta frecuencia con estos nombres. Pariksit es el hermano de Arjuna, el hermano mayor de Arjuna. Por lo tanto, perdón, Yudhishthira es el hermano de Arjuna, el hermano mayor de Arjuna, el hermano mayor de los 5 Pándavas. Por lo tanto, el abuelo de Pariksit, Pariksit es la persona que está hablando aquí, el rey. Entonces es interesante, como digo, ver esa forma práctica en la que él resuelve. Lo perdona, pero al mismo tiempo le dice, sí, está bien, te perdono porque te arrepentiste, pero no puedes vivir aquí, amigo. Vaya a buscar otro lugar donde vivir, porque aquí en mi reino, pues no voy a permitir que el bienestar social se rompa. Alguien interfiere en el bienestar social, pero entiendo que te rendiste con sinceridad, estás perdonado. Y como digo, esto mismo es el mismo proceder que se recomienda cuando hay un proceso de limpieza o de sanación en cuanto a la psicología. Y a veces es difícil, en este caso, que eh, Pariksit tiene frente a él al malhechor. En algunas ocasiones, en nuestro propio caso,
En algunas ocasiones tenemos frente a nosotros, sabemos muy bien qué persona nos ha dañado y tenemos enfrente a la persona. En algunas otras ocasiones, el corazón y la mente actúan de maneras, la mente actúa de manera tan, el diseño y la configuración de la mente, de todas las mentes, tanto la suya como la mía, de todas las mentes, esa configuración a veces es un tanto difícil de desconfigurar y de encriptar, porque en algunas ocasiones yo tengo ahí un rencor o algo que perdonar hacia alguien que ya murió y podría dar la impresión de que cómo le hago, ¿no? Si la persona ya murió, tengo un rencor y tengo algo ahí, pero al mismo tiempo es tan fascinante que uno puede hacer un trabajo de limpieza, de perdón incluso a alguien que murió o a alguien que está muy distante, porque afortunadamente y más, específicamente más con las herramientas que recibimos de la Gita y toda la cosmovisión del Bhakti, es que mm, cuando yo encuentro algo que me desagrada y aquellas injusticias, como también lo dijimos hace algunos días, hay tantas injusticias que en fin de cuentas las injusticias son merecidas. Todas las cosas que aparentemente, y entre más injusta una acción, más indignación nos genera, ¿no? Y Krishna le dice a Arjuna que en realidad todo parte de la percepción de los sentidos. Todo parte, o más dicho de otra manera, pero es el mismo concepto. Krishna dice, todo es relativo. Alguien diría, todo es relativo. Todo es relativo a cómo yo estoy percibiendo el asunto. Y eso lo vimos cuando hablamos de esto, cuando el toro le dice a Yudhishthira que no sé por qué me está ocurriendo esto, le dice el toro, cuando en realidad el toro tiene enfrente al malhechor. Y el malhechor, todos saben que el malhechor fue este mismo Kali, quien lo golpeó al toro, pero el toro dice, no puedo identificar quién es el malhechor porque, y en otras palabras, Prabhupada también aporta en esa misma dirección y él dice que cuando uno identifica al actor como el único culpable, entonces el castigo que habrá para ese mismo malhechor es el mismo castigo que habrá para el que identifica al malhechor como el único culpable. Un asunto bastante filosófico. Y el toro, en fin de cuentas, dice, bueno, el castigo, ¿cómo es? El culpable ya lo encontraron y el castigo ya está ocurriendo. O sea, el culpable soy yo mismo porque de acuerdo con la ley del karma, nada ocurre de manera aislada, de manera así, al azar. Por lo tanto, el castigo ya está ocurriendo, el castigo es para mí mismo. El castigo es para mí mismo por algo que hice en alguna ocasión anterior, en alguna vida anterior. Entonces, hay ocasiones en donde la indignación es más grande porque nuestra impresión es, la mente nos indica que esta es una injusticia, de que no es posible de que esto ocurra de la manera en la que está ocurriendo. En fin de cuentas, esa indignación corresponde, de acuerdo con la cosmovisión del Bhakti, esa visión corresponde a una distorsión en la visión. Y toda la instrucción de la Gita y el Bhagavatam apunta a que, como dijimos también hace unos días, apunta a mejorar, a cambiar nuestra visión de la vida. No necesariamente a cambiarla, porque si ya está bien, no hace falta cambiarla, pero a pulirla de tal manera que, como Krishna dice, que podamos ver las cosas tal como son, que podamos ver las cosas tal como son, porque si yo tengo enfrente de mí, si yo tengo enfrente, no sé, una regla de escuela para trazar líneas, pero si yo esa regla de escuela pienso que es un compás, estoy viendo, está mal mi visión. Entonces al niño hay que enseñarle que no, eso no es una regla, es un compás. No, esa no es la letra A. La letra A tiene un palito más cortito. Esa es la letra D porque tiene un palito más grande. Y madurar significa, como en el caso del niño, que vaya identificando cuál es el nombre correspondiente para cada letra. Y ese no es un caballo, esa es una cebra, porque las cebras son así, son así. Y el papá va ayudando a que identifique bien el nombre de las cosas,
que vea las cosas tal como son, o al menos tal como estamos acostumbrados a llamarlas. Y lo mismo hace Krishna. Por esa razón, la puesta en práctica de un sadhana, ese sadhana, esos pilares de la religión, tratando de cultivar compasión, tratando de cultivar limpieza, etcétera, son un método entran en el método que nos permite limpiar la visión, vivir en aquella cualidad llamada la bondad, sattva, y esa bondad nos permite ver las cosas tal como son. Y dentro de la visión tal como es de la vida, y se incluye el hecho de que nada es aislado. Y por alguna razón, también como dijimos hace algunos días, en esa visión tal como es, la Gita nos indica que hemos vivido tantas vidas. Y por lógica y por números, incluso por matemática, no es posible, simplemente no es posible por probabilidad de que en mis vidas anteriores yo haya sido una persona santa. Porque si yo fui una persona santa, pues no estaría aquí, estaría con Dios, ¿no? Por simple lógica. Y si no fui una persona santa, quiere decir que en mis vidas previas hice algunas fechorías, mayores o menores. Y eso por un lado, las vidas anteriores. Ahora, viniendo a esta vida, si analizo toda mi vida hasta el día de hoy, seguramente cualquier persona cuerda y sincera encontrará que hizo fechorías mayores o menores. Por lo tanto, es necesario que yo pague por ellas. Y la forma en la que pago por ellas es enfrentándome a cosas desagradables. Y en algunas ocasiones la vida tendrá que ponerme frente a personas que son el instrumento de mi karma. Por lo tanto, si yo hago un berrinche, digamos, si yo hago pensando que esto es injusto, ahí aparece la Gita para darnos una guía, para que enfrentemos con ojos más sensatos esas injusticias. Ahora, volviendo al tema del perdón. Yo puedo perdonar al instrumento de mi karma. Puedo perdonar a la persona que me está haciendo aquello o que me hizo aquello desagradable. Y al mismo tiempo, a ver, ¿cómo puedo decir esto? Una inteligencia emocional indica que yo puedo perdonar, analizando todos estos factores que ya los pusimos en la mesa. Ok, yo entiendo que todo esto era por algo. Perdono a esta persona. Eso es un síntoma de inteligencia emocional, pero también la inteligencia emocional nos indica que tomar distancia de esa persona es saludable, porque alguien podría, como ya lo dijimos, podría tener la impresión de que, bueno, como yo soy una buena persona, voy a perdonarte y voy a seguir aquí al lado tuyo para que sigas haciendo eso. Es por el bienestar de todos, es necesario reconocer de qué personas necesitamos tomar distancia. Y en algunas ocasiones puede entonces incluso surgir la culpa de que yo voy a tomar distancia de esta persona o de este grupo de personas incluso. Y tomo distancia, pero me quedo con culpa, porque puede dar la impresión de que eso es malo, de que yo estoy siendo mala persona por tomar distancia, por cuidar mi propia persona. Y todo esto entra en la inteligencia emocional. En algunas ocasiones, el tomar distancia es lo mejor que puedo hacer por ellos y por mí. El detalle es que, como digo, y en algunas ocasiones surge esa culpa también, de que yo me termino culpando a mí mismo, como si cuidar de mí mismo fuera malo, fuera un error. Y son algunas consideraciones en torno al tema de cuidar de mí mismo. Dentro del servicio devocional también ocurre, es necesario, estimados amigos y Vaishnavas, es necesario que aprendamos a reconocer. Es por esa razón, con esto vamos a terminar, es una de las razones, no es la única razón, pero una de las razones por las cuales los textos nos indican o nos informan que hay Vaishnavas de primera categoría, de segunda y de tercera categoría. Una de las razones es para que aprendamos a reconocer, para que aprendamos a conceptualizar y a conocer esos estagios y esos escalones. Y otra de las razones es para que aprendamos a reconocer quién es un Vaishnava, por otro lado, en qué escalón me encuentro,
Y por otro lado, para aprender a reconocer cómo me voy a comportar con algunos Vaishnavas. Y en algunas ocasiones tomar distancia es saludable, sin ninguna culpa. Ahora, si yo tomo distancia y mientras tomo distancia sigo pensando en aquel devoto, en aquella devota, qué mal que es, qué bárbaro, cómo se le ocurre, esta persona está haciendo las cosas malas así y así, ahí ya tenemos un problema. Si yo me distancio de la persona, es para simplemente no tener eso en mi cabeza. Pero si llevo conmigo, en mi corazón, me sigue estorbando la presencia de aquella persona, incluso en ausencia de ella, ahí sigo teniendo yo un problema. Leo a Carolina, saludos Carolina, Hare Krishna, reverencias también. Ese tomar distancia en el entorno devocional, ¿cómo sería? ¿Cómo se aplicaría? Hay diferentes circunstancias, ¿no? Diferentes devotos, diferentes personas. Es decir, si alguien se siente vulnerado en la comunidad de devotos, debe tomar distancia. Sí, hay tantos factores aquí también, Carolina. Recordemos que de entrada esperamos que todo esto se desarrolle en un ambiente de personas maduras, porque hay algunas personas que por cualquier cosa se sienten ofendidos. Ese es otro apartado, ¿no? Hay personas que por cualquier cosa, porque me pusieron el jálaba a la par del arroz y el arroz es salado y el jálaba es dulce. Hay personas que se pueden sentir ofendidos por cualquier cosita. Y aquí vale la pena entonces, ya de entrada con ese factor, se torna un tanto difícil porque aquella persona que se ofende por nada piensa que está en lo correcto. Y bueno, ahí es difícil. Pero en general, si yo considero que con madurez y de manera objetiva hay ciertas cosas que no están bien, entonces puedo aplicar lo que algunas ocasiones las escrituras recomiendan, que es tener amistad con todos, ser amigable con todos, ser cordial con todos, pero no necesariamente quedarme para abrir mi corazón con todos, no necesariamente quedarme en el círculo Vaishnava para abrir mi corazón y expresar mis preocupaciones, mis anhelos, mis reflexiones, mis realizaciones con todos. Y eso implica también no necesariamente quedarme para escuchar las reflexiones, las realizaciones, las aspiraciones, los temores, las reflexiones de otros Vaishnavas. Puedo participar en un sentido más litúrgico, incluso puedo participar en la liturgia, en el kirtan. En algunas ocasiones el corazón está tan dolido que uno ya no quiere ni participar ni en el kirtan, ni en el prasadam, ni en el arati. Como digo, hay diferentes momentos y diferentes circunstancias, diferentes escenas, que no en todas se puede proceder igual, pero podemos observar estas. Puedo encontrar dentro del círculo Vaishnava personas con quienes yo pueda abrir mi corazón, pueda tener un compañerismo y una camaradería un poco mayor y seguir participando al menos del aspecto así social y con cordialidad. Puedo siempre hacer uso de la cordialidad y mantener en cuanto al menos a mi corazón, a la intimidad de mi corazón y de mi persona, puedo mantenerla un poco resguardada. Y bueno, eso. De momento puedo decir eso y pienso que con los próximos versos podemos seguir encontrando otras pistas. Saludos, Álvaro Val. Es la primera vez que veo su nombre aquí en el chat, así que bienvenido. Gracias, devoto. Leo sus palabras, despejado muchas dudas que tenía en muy poco tiempo, te lo agradezco. Radhe, Radhe, Hare Krishna, dando pranam. Gracias, Álvaro. Gracias por participar y por compartir también sus palabras de esta manera. Jesús Matilde, Hare Krishna, saludos. Muchas gracias, Prabhudira. Estas dos últimas clases son muy iluminadoras. Hare Krishna. Bien, gracias, saludos también a usted, Jesús Matilde. Sí, seguiremos hablando del tema y sí, son temas de carácter práctico, ¿no? Que nos
Es un intento por intentar aterrizar la filosofía de conciencia de Krishna, aterrizarla a nuestra vida, a cosas que nos suceden a todos, ¿no? Cosas que el corazón a veces termina ahí medio dañado y medio heridito, y a veces cuesta trabajo gestionar eso, ¿no? Porque tenemos pocos espacios para hablar de ese tipo de cosas que a todos nos suceden, ¿no? El corazón a veces ahí se hiere y se duele. A veces llega el punto en el que está tan dolido que quiero volver, quiero integrarme nuevamente a la asociación de los devotos, pero me recuerdo lo que me sucedió y no quiero que eso me suceda nuevamente, pero al mismo tiempo extraño a los devotos, el prasadam, el kirtan, y eso sucede también. Y bueno, por fortuna de Krishna, Krishna nos va llevando como en este flujo de temas y nos ha traído hasta aquí hoy. Seguiremos hablando de ello en los próximos días. Otro comentario de Andrea. Siempre habrá obstáculos, leo a Andrea en Panamá. Pero qué bonito es mantener a Krishna en el corazón. Sí, definitivamente. Afortunadamente es como la mafia este asunto que ya no nos podemos salir. Krishna, es bonito mantener ahí a Krishna en el corazón y es bonito saber que Krishna ahí está y ahí estará. Muy bien, estimados, que tengan un bonito viernes y nos conectamos mañana. Hare Krishna.